Dios les bendiga, mis amados hermanos. Estamos transmitiendo aquí por Facebook Live. Muy buenos días, es lunes. Dios ha sido bueno, nos ha dado este día para nosotros, la oportunidad de este día para que nosotros hagamos algo mejor, mucho mejor que antes. Y pues bien, hoy es un pequeño versículo, bueno, no tan pequeño, pero es un versículo, solamente vamos a tomar uno y de ahí nosotros vamos a desglosar este verso para nosotros ponerlo por obra en nuestras vidas. Y pues bien, muy buenos días, espero que este fin de semana haya sido muy bueno, espero que haya sido de gran bendición para su vida, su familia, sus hijos, su esposo, hermanos, padres, que todos se hayan reunido. ¿Para qué? Para estar en comunión unos con otros, estar en santa paz, estar buscando del Señor, estar haciendo lo que el Señor nos manda hacer, y es estar en unidad, porque Dios es bueno, es misericordioso. Y pues bien, este día lo vamos a aprovechar con todas las ganas para este verso y lo vamos a desglosar y vamos a aprenderlo y lo vamos a poner por obra. Pues bien, vamos a ir a la palabra de Dios, y esta se encuentra en Génesis. No sé si recuerden que estábamos diciendo que estamos empezando a escudriñar las escrituras desde el principio, y si Dios nos permite vamos a llegar hasta el final. Si Él no viene por su iglesia, si nosotros no nos vamos con Él, etcétera, etcétera. Lo más importante es que nosotros vamos a aprender la palabra y vamos directo. Ok. Se encuentra en el libro Génesis, en el capítulo 2, y el verso es el 9. Recuerde, el capítulo 9, y vamos a leerlo. Sí, Señor, gloria a Dios, aleluya. Dios es bueno, es misericordioso y es más que bueno. Nosotros vamos a disfrutar de lo que Dios nos ha dado. Vamos a la palabra y se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recuerda Génesis 2, 9. Y dice la palabra del Señor: de la tierra Dios el Señor hizo crecer todo árbol deleitable a la vista y bueno para comer. También estaba en medio del huerto el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Vamos a volverlo a leer. Pongamos atención. Ok, de la tierra Dios el Señor hizo crecer todo árbol deleitoso a la vista y bueno para comer. También estaba en medio del huerto el árbol de la vida y el árbol del bien y del mal, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Muy importante aquí. Aquí el Señor nos habla de dos árboles. Nos está diciendo acerca del árbol de la vida. Y yo estaba orando al Señor para que me mostrara, me enseñara más acerca de esto, porque siempre la palabra de Dios siempre habla que en el huerto estaba el árbol de la vida. Pero aquí me llamó mucho la atención cuando está hablando de dos árboles. Está hablando del árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces a una persona, hace mucho tiempo le pregunté acerca de esto. Está hablando de dos árboles. ¿Por qué está hablando? O sea, ¿qué es lo que nos quiere decir con dos árboles? Porque yo siempre creía que nada más había un solo árbol en el huerto del Edén. Pero aquí la palabra nos está diciendo que en medio del huerto estaba el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Si alguien me puede ayudar acerca de esto, por favor, a alguien si tiene más conocimiento de esto. A mí me llamó mucho la atención, porque yo puedo entender que aquí está diciendo que el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces lo que yo entiendo es que hay dos árboles, no hay uno. Y me llamó mucho la atención. Y esto hace muchos años, de que conocí del Señor, hace como 2 años o 3,
cuando yo miré esto me dio mucha curiosidad porque yo dije, wow, o sea, yo siempre creí que había un solo árbol y al parecer lo que la palabra dice es que eran dos árboles, uno de la vida y el otro del conocimiento del bien y del mal. Entonces me acordé, en ese momento me acordé acerca de Apocalipsis, que habla acerca de, bueno, no me quiero yo extender y no quiero perderlos ni perderme en otra cosa, pero en Apocalipsis hablaba acerca, espiritualmente hablaba acerca eh, de algo que tenía que ver con este verso. En fin, vamos a ir a lo que yo entendí espiritualmente de lo que está diciendo aquí la palabra de Dios, es que si espiritualmente el árbol de la vida, entendí que nosotros para caminar correctamente en la palabra del Señor, si el árbol de la vida el Señor lo puso en el huerto, para nosotros, nosotros tener vida es por medio de nuestro Señor Jesucristo. El árbol de la vida representa cómo vivir, pero nosotros vamos, o sea, me recordé mi vida pasada, cómo viví sin Cristo y cómo mi vida era. Y estaba meditando cómo desde que conocí al Señor mi vida cambió completamente. Y cómo el Señor, ya he tenido otra clase de vida muy diferente. Entonces dije, ok, entonces el árbol de la vida es, para mí el árbol de la vida espiritualmente es Cristo. Si yo estoy pegada con Cristo, yo voy a estar mejor. Voy a pasar situaciones, pero tengo quien me va a sostener, quien me va a dirigir, quien me va a exhortar cuando yo me esté cometiendo cosas que al Señor no le agrada, cosas que a mi persona le va a dañar, porque lo que yo haga, las decisiones que tome con respecto a lo que yo pienso, muchas veces me va a dañar. ¿Por qué? Porque yo no estoy capacitada para yo hacer lo que yo quiera, sino que yo tengo un creador que me guía, una persona, un ser maravilloso que es el que dirige mi vida, porque Él me creó, Él me conoce, entonces yo no me puedo dirigir por lo que yo crea, tengo que dirigirme por lo que Él crea. Y eso fue lo que yo entendí cuando decía el árbol de la vida. O sea que toda persona que se agarre de Dios, toda persona va a tener vida. O sea, vamos a poder caminar en este mundo corrupto, yo así le llamo. A lo mejor no es la palabra correcta, pero pienso en este mundo corrupto voy a poder vivir bien si yo estoy con Cristo, si yo estoy obedeciendo la palabra, si yo estoy buscando de Cristo para que Él me pueda dirigir. Porque tú no puedes dirigirte si tú no conoces la palabra, porque la palabra de Dios es el manual del ser humano, así lo veo yo. Entonces, si yo no estoy agarrada de Cristo, yo no puedo caminar correctamente, yo no puedo tomar decisiones correctamente. ¿Por qué? Porque Cristo es mi creador, porque Dios es el que me cambió mi vida desde que yo le dije, sí, te acepto como mi Señor, mi Salvador. Entonces, desde ese momento Él empezó a transformar mi vida, a cambiar mis pensamientos, a ordenar mi vida, mi casa, mis pensamientos, mi futuro. Él es Él es mi árbol de la vida. Así lo pude mirar yo en esto de Génesis, escudriñando la palabra. Y me dio mucho gusto porque pude entender eso. Muchas veces nosotros creemos que nosotros podemos dirigir nuestras vidas y es cuando vienen situaciones, heridas, lágrimas, empezamos a poner en nuestro corazón cosas que nos dañan, como la falta de perdón, empezamos a ver los defectos de las congregaciones, empezamos a ver los defectos de la hermana, pero ¿por qué? Es cuando tú te separas de Cristo. Entonces es cuando empiezas a vivir esta vida, yo así le llamo, a lo mejor yo soy muy directa o a lo mejor no estoy muy educada, pero yo así le llamo, es vivir como un muerto sin vida, o sea, es como caminar sin vida
¿Por qué? Porque estás lejos del que te creó, estás lejos del que te va a dirigir correctamente, porque el maestro es el que creó, es el maestro, es el que sabe cómo nosotros podemos caminar correctamente, lo mejor para nosotros, todo como debe de ser el plan, porque Él es el que nos diseñó. Pues bien, esto es lo que yo entendí acerca del árbol de la vida. Espiritualmente estoy hablando, ¿verdad? Es lo que yo entendí. Me gustaría que si alguien tiene más información, me ayudara, porque siempre es bueno que uno aprenda de personas que están más instruidas o que tienen más conocimiento. Pero esto es lo que el Señor me enseñó a mí. Y pues bien, cuando estaba hablando del árbol, del conocimiento del bien y del mal, o sea, yo por eso es que le entendí que son dos árboles que estaban en el huerto. Y les voy a explicar por qué. Bueno, el primero se lo acabo de decir, que nosotros tenemos que estar agarrados de Cristo, porque sin Él nosotros vamos a estar como loquitos. Decía mamá en el pueblo, decía como cuando tú desatas un animalito y se va, o sea, un animalito que tienes amarrado, lo sueltas y wow, se hace un desastre, dijera aquel. Entonces, así nosotros sin Cristo hacemos cosas que nos dañamos primeramente nosotros y después dañamos a nuestra familia, lamentablemente. Y pues no. El único que puede nosotros cambiarnos y detener ese hombre malo que nosotros, o ese hombre viejo que nosotros fuimos, es Cristo. Lo digo por mi persona, y yo sé que por muchos que han tenido esta experiencia con el Señor de ser transformados y ya no hacer lo que nosotros hacíamos antes. Gracias a Dios. Pues bien, cuando habla del árbol del conocimiento del bien y del mal, es acerca de su palabra. Muchas veces nosotros vamos a la iglesia, escuchamos los predicadores, los pastores, y nos gozamos, y está bien, pero aquí lo más importante es esto, o sea, que no se trata solo de escuchar. Si nosotros nos están hablando de acerca, siempre que predica alguien, siempre te da versículos, capítulos, y nosotros tenemos que tener siempre una notita, una libretita, algo, un lapicito, para que nosotros podamos poner lo que nos dijeron. Y después nosotros tenemos que ir. Es nuestra obligación si nosotros queremos saber la verdad. Es nuestra obligación que nosotros siempre tengamos una libretita y un lapicito para que nosotros pongamos, y después de que nosotros recibimos la palabra, nos gozamos y todo, nosotros tenemos que ir y verificar que lo que se nos está enseñando sea lo correcto. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros decimos, no, pero es que es un hombre de Dios, una mujer de Dios, está bien. Nuestros pensamientos están bien, pero recordemos que tenemos un Dios de orden, y que en este mundo, en este planeta donde nosotros estamos, el enemigo es el que está torciendo hasta, lamentablemente, todos estamos en esa posición de poder caer o poder decir algo que no es correcto. Por consiguiente, no tenemos que darle oportunidad al enemigo que tome esa ventaja de nosotros. Siempre tenemos que tener una libretita y un lapicito para que nosotros podamos verificar lo que se nos ha predicado, y nosotros, cuando vemos que se nos ha dicho la verdad en la palabra, nosotros nos vamos a gozar aún más, y vamos a tener esa intimidad de que nosotros, como seguidores de Cristo, queremos nosotros saber la verdad, y ahí es donde nosotros nos seguimos gozando, porque en ese momento el Señor nos revela aún más de lo que nos dio en la prédica, en la enseñanza. O sea, el Señor se revela a tu vida de una manera increíble, una manera personal. Por eso es tan importante que toda persona que va a las congregaciones, que está con las amistades, que vamos a hablar de la palabra, siempre tengamos un lápiz y un cuadernito, una libreta, lo que podamos. Pues bien, regresando, que les extiendo mucho, pero estoy tratando de que
nos entendamos bien, de que usted comprenda lo que el Señor a mí me enseñó, ¿va? Ok, si dice que el árbol del bien y del mal, el árbol del bien y del mal, nosotros vamos a poder discernir lo que está bueno y lo que está mal si nosotros abrimos las escrituras. No podemos esperar que la gente nos enseñe cuando aquí está la palabra del Señor. Nosotros tenemos que estar dentro de una congregación para ser enseñados, pero en tu casa tú tienes que rectificar todo, siempre. Si tú quieres estar en la santa voluntad del Señor, trata de hazlo, no tratar, hazlo. Es mejor para ti, es mejor para mí que nosotros estemos en casa, nosotros escudriñando las escrituras. A veces dirás, pero estoy muy ocupada, tengo trabajo o estudio o tengo que ver a los niños, tengo que ver a mi esposo. Tenemos que hacer un orden para que nosotros podamos hacer todo con orden. Tomar un tiempo para cada cosa, un tiempo para las escrituras, un tiempo para tu familia, un tiempo para tu trabajo, porque hay que desarrollar el trabajo donde nosotros estamos. Hay que tratar de desarrollarlo lo mejor que podamos. ¿Por qué? Porque es el que nos da el sustento de nuestra casa. Hay que buscar la palabra del Señor, la intimidad con el Señor, porque es el que va a cuidarnos de todo dardo del enemigo, de todo ataque del enemigo que viene a nuestra casa, a nuestras finanzas, a nuestros hijos. Por eso es tan importante. Pero nosotros, ¿cómo vamos a entender, a discernir el bien del mal? La única forma es con la palabra del Señor. No hay otra forma. Aunque venga un pastor, un párroco, lo que tú quieras, y te diga las cosas más hermosas del mundo, lo que yo he aprendido es que el corazón es engañoso. A nosotros nos gusta que nos hablen bonito, que nos digan cosas bonitas, que nos acaricien el corazón, pero así también trabaja el enemigo. Sí, a veces, por ejemplo, les voy a contar acerca de una situación que pasó. Yo quise dar un consejo a una persona, a un familiar mío de algo, una situación, y quise acercarme porque lo que yo he entendido del Señor es que si la persona está en un error y tú la amas, tú tienes que acercarte a la persona y hablar con ella en el amor de Cristo. Me expreso de esta manera. Hablarle con amor no es decirle, no, mi hijo, tú estás bien y esto y lo otro, cuando la persona está en un error. Ese es el amor del hombre. Lo que Dios a mí me ha enseñado es que si la persona está mal, tienes que acercarte y decirle, hey, yo te amo, pero lo que estás haciendo está mal. ¿Por qué? Porque a la larga el que va a ser dañado eres tú. Yo lo digo por esto. En mi pasado hubo mucha gente a mi alrededor, incluso familia, que cuando yo cometía errores jamás se acercaron a mí a decirme, a mí personalmente, hey, estás mal. Mira, yo te amo, eres mi hermana, mi sobrino, mi prima, lo que sea que me hubiera dicho, estás mal. Esto está haciendo, te va a perjudicar a ti, te va a perjudicar a tus hijos por cosas que yo hacía en el pasado, que no conocía del Señor. Que alguien se me acercara de esta manera. Sin embargo, el amor del hombre es que por allá atrás habla mal de ti o habla lo que quiere decirte. Cuando no se acerca a ti directamente te dice, hey, por ejemplo, que me dijeran, hey, mana, estás mal, o mira, prima, estás mal haciendo esto. ¿Por qué? Porque esto va a afectar a tus hijos, a tus padres, a tus hermanos, o porque eres mal ejemplo para la familia, porque estás haciendo esto y esto. Pero acercarse en el amor de Dios, ese es el amor de Dios. Lo que yo conozco de Cristo es eso, que aunque la persona a veces se moleste contigo, tú tienes que hablar con la verdad, porque sabes que eso que está haciendo le va a dañar a la larga. Tienes que respetar, claro que sí. Todos tenemos que respetar a las personas que tienen sus creencias, que hacen. Todos tenemos que respetar, eso yo lo entiendo y eso todos lo entendemos. Pero cuando tú amas a alguien, le dices la verdad, con las palabras correctas y como es, siempre orando al Señor que tome el control para que ponga las palabras correctas para poder nosotros ser de edificación. Aunque la persona se enfade, se enoje contigo,
ya es cosa de la persona, pero tu responsabilidad es demostrarle el amor de Cristo. Muchas veces hay gente que no nos va a entender esto, pero es necesario. Por ejemplo, si una persona va a un pozo, un ejemplo, una persona va a un pozo y se quiere echar, ¿qué le vas a decir? No lo hagas, te vas a hacer daño. Pero muchos dicen, no, pues si eso es lo que quiere, órale, que se dé. Ese es el amor del hombre. Ahora, no por respeto vas a decir, pero es lo que quiso. Dice, hay un dicho que dice por ahí en el mundo, el que por su gusto muere, hasta la muerte le sabe. Pero les voy a decir algo, esos son dichos que el enemigo ha hecho, que ha puesto en el mundo para que la gente se sienta más cómoda y se quite el peso. ¿Por qué? Porque Dios no es así. Dios siempre, aunque sea con dolor, te va a hacer que tú madures. Muchas veces nos va a hacer que maduremos con dolor, porque es necesario. El amor de Cristo es muy diferente al amor de usted y el amor mío. El amor del ser humano es muy diferente. Y el enemigo siempre ha torcido, siempre ha querido influenciar en la gente, torciendo lo que es las cosas del Señor, el amor de Dios, la sabiduría de Dios, la palabra de Dios, siempre la ha querido torcer. Por eso es que nosotros tenemos que ver esto. Nosotros tenemos que escudriñar las escrituras para no ser engañados, como dice la palabra, con cualquier viento. No, nosotros no tenemos que ser engañados. Si nosotros amamos realmente a nuestras familias, si nosotros amamos a nuestro esposo realmente, si amamos a nuestros hijos, a nuestros padres, nosotros tenemos que escudriñar las escrituras, porque las escrituras son las que hablan de nuestro Señor Jesucristo. Las escrituras son las que nos enseñan a nosotros caminar como Dios manda. Las escrituras son las que nos va a hacer evitar problemas, heridas, nos va a hacer que nosotros aprendamos a perdonar, nos va a hacer que nosotros aprendamos a hacer de edificación a los demás. Y sí, muchas veces nosotros vamos a cometer errores, sí. Tenemos que cometer errores a veces para aprender, porque recuerden que estamos en este mundo donde todo está tan torcido, tan deteriorado, la moral está tan que la gente ya piensa que es normal. Por ejemplo, yo no tengo nada en contra de nadie, pero sí es necesario hablar la palabra. Dios creó al hombre y la mujer a su imagen y semejanza, los creó hombre y mujer. Entonces no puede haber un hombre con un hombre, casarse y hacer su vida y tener y adoptar hijos. No puede haber eso. ¿Por qué? Porque Dios, cuando dijo crea al hombre y la mujer, reproduzcanse. Un hombre y un hombre no pueden reproducir, una mujer y una mujer no puede reproducir, jamás va a poder, jamás. Y aunque la ciencia se avance como se diga, y aunque haya, porque es una realidad, aunque puedan hacer tanta cosa, Dios dijo que era el hombre para la mujer, para que se reproduzcan y enseñoreen. Un hombre y una mujer, un matrimonio va a poder hacer más que dos hombres y dos mujeres, porque no es el diseño del Señor. Y tú puedes llegar a la persona y hablarle con amor. Cuando la persona, tengas confianza en la persona, hablarle con amor y decirle la verdad. Lo que es la verdad, lo que Dios dice, porque es la verdad, la palabra de Dios es la verdad. No es mi verdad, no es tu verdad, es la verdad del que nos creó. Nosotros somos creación. Nosotros no fuimos creados nosotros mismos. Nosotros fuimos creados por un ser superior, sobrenatural, y que tiene el control de las cosas, aunque tú no lo puedas ver, porque a veces nosotros no podemos ver lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Pero Dios es misericordioso. A veces, muchísimas veces, hace las cosas con tanto amor para nosotros y nosotros no nos damos cuenta o no queremos reconocer que fue Dios, y empezamos a ver, no, pues es que nosotros, dice la ciencia, que venimos de un mono y que esto y que el otro, pero en realidad no, en realidad Dios es el Todopoderoso, el único que hay, el único que va a haber y el único que fue. Dios siempre, siempre es el único ser que creó todo esto que nosotros vemos, el que creó todo lo que tenemos, el que nos abastece, nos provee, nos dirige, nos exhorta, porque muchas veces cuando hacemos algo malo, Él nos exhorta con su palabra.
Pero nosotros vamos a ver eso. Si nosotros buscamos en intimidad y la palabra de Dios, nosotros vamos a saber que en realidad ese es nuestro Dios, no hay otro. Por eso nosotros tenemos que hacer lo que Dios diga y no lo que el hombre diga y dejárselo todo a Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros cometemos errores al final del camino o en el futuro, nosotros vemos, wow, es cierto lo que me dijo, yo me enojé, no me di cuenta que estaba haciendo algo malo. Dios es bueno, a pesar de eso, Dios aún así sigue viendo por todos nosotros, por nuestras familias. Dios tiene el control sobre todo. Por eso es importante que nosotros, para saber el bien y el mal, busquemos de la palabra, para discernir qué es el bien y qué es el mal. Hay que buscar la palabra y no hay otra cosa. No soy yo, no es usted, no es un pastor, no es un párroco, no es un musulmán, no es la palabra de Dios, es la única palabra, la única verdad que existe y que existirá siempre. Dios es el único que nos puede dirigir a usted y a mí. Es el único ser fiel sobre la tierra, sobre nuestras vidas, sobre nuestro trabajo, sobre nuestros hijos. Es el único fiel, el único que jamás nos va a fallar. Aunque nosotros a veces creamos que nos falla o a veces creamos que no nos oye, a veces creemos que no está ahí. No, Dios siempre está ahí. Él siempre está observándonos cómo nosotros actuamos, qué nosotros hacemos, qué decimos. Él es el que siempre tiene el control. Por eso yo les invito a que busquen de Dios para el bienestar de usted, para el bienestar de su familia. Siempre es Dios el único que puede hacer la obra. Ni usted ni yo la podemos hacer. Lo único que les digo es que desde que uno acepta al Señor Jesús como tu Señor y Salvador, tu vida va a cambiar. Eso es algo que lo va a hacer. Eso es algo que va a transformar tu vida, tus pensamientos y te va a hacer entender que tú no estás solo, que tú siempre tienes a tu Padre bueno. Muchos no tenemos padre en esta tierra, muchos tuvimos y no tuvo la función de ser un padre en esta tierra, pero Dios siempre, o sea, al final de cuentas, cuando estás joven o cuando estás viejo y llega al momento que sea que Dios llegue, Él siempre va a hacer la obra en ti y te va a enseñar. Yo me siento muy contenta porque por 35 años no conocí de la palabra de Dios. Hice cosas muy feas y hay consecuencias que uno tiene que pagar. Las pago, las estoy pagando y a lo mejor las seguiré pagando, cosas del pasado que hice. Pero por lo menos ya no le hago tanto daño a la gente como antes le hacía. Por lo menos ahora he encontrado una familia. El Señor me ha ayudado, Él ha estado conmigo, estableciendo una familia mejor, trabajando con mis hijos mejor. He cometido errores, como les digo, y los estoy pagando y los pagaré. Son consecuencias de las cosas que uno hace sin Cristo, las cosas que uno hace sin el conocimiento, sin el amor de Dios. Y he tenido fe porque Dios me ha guiado, me sigue trabajando conmigo, va a seguir trabajando hasta que el Señor venga por mí o hasta que el Señor venga por su iglesia. Nosotros vamos a seguir hablando de la palabra. Les digo, uno se equivoca muchas veces, pero Dios te enseña, te restaura y te vuelve a levantar. No tienes que estar tirado ahí por un error, no tienes que estar tirado ahí por una enfermedad. Solamente tiene uno que tener fe que Dios te va a sanar. Y cuando hablo de sanar, no hablo solo de una enfermedad. Dios sana de enfermedades, claro que sí. Si le tienes fe y esperas en Dios, porque a veces no lo hace al momento, a veces lo puede hacer en unos meses, en unos días, a veces al momento. Dios sabe por qué hace cada cosa. Él sabe por qué a veces nos hace esperar. Él sabe por qué, pero siempre es para que nosotros estemos maduros en la palabra y que estemos agarrados en Él. Dios nos prueba a veces para ver cómo nosotros reaccionamos para ciertas cosas. Dios es bueno, es misericordioso y Dios siempre nos ayuda. Pero yo quise comentarles quise hablarles de esto, a lo mejor me salí un poco del tema,
pero en realidad el árbol de la vida es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. El árbol de la vida es que nosotros disfrutemos lo que tenemos, mucho o poco o nada que tengamos, nosotros tenemos que disfrutarlo. Tengamos salud o no tengamos salud, tenemos que disfrutarlo. O sea, no podemos nosotros depender de una casa, no podemos depender de un carro, no podemos depender de salud, no podemos depender de mi mamá, de mi papá, de mis hijos para ser feliz o de un esposo. No podemos depender de lo que tenemos o no tenemos. Nosotros tenemos que depender de Dios. Cuando nosotros dependemos de Dios, todo lo demás lo podemos nosotros, podemos seguir caminando, podemos seguir adelante. Siempre, siempre vamos a poder seguir caminando. ¿Por qué? Porque es Cristo el que nos va a estar guiando, nos va a estar enseñando acerca de lo que el Padre quiere. El Espíritu Santo nos va a estar enseñando ese gozo increíble que es cuando uno escudriña la palabra y uno ve cómo Dios te ama, cómo Dios te creó, cómo Dios te dice, el hombre es para la mujer, es dentro de un matrimonio, esto va a ser de bendición, esto te va a hacer ser mejor. Cómo nosotros tenemos que enseñorear sobre las cosas, no las cosas sobre nosotros. Cómo educar mejor a nuestros hijos, cómo motivarlos más, cómo no ser dictadores, sino tampoco podemos ser amigos de nuestros hijos, porque nosotros, por ejemplo, como padres de familia, nosotros tenemos que ser padres de familia, no amigos. Y les digo por qué, porque muchas veces ellos como jóvenes malinterpretan. Los jóvenes no tienen tanta sabiduría, lamentablemente, por su juventud, porque creen que se van a acabar el mundo con sus manos. Entonces, nosotros tenemos que desarrollar nuestra labor como padres, y es enseñándoles las cosas correctas. Pero cuando tú te metes en la palabra del Señor, tú puedes enseñarle a tus hijos las cosas correctas, porque ya no se la estás enseñando con tu conocimiento, sino con la palabra del Señor. Y eso es muy, muy diferente. ¿Por qué? A lo mejor ellos se van a molestar muchas veces, pero en el futuro tú vas a ver grandes hombres y mujeres gobernando, hombres y mujeres siendo maestros en las escuelas, grandes maestros, grandes gobernadores, grandes legisladores, grandes abogados, grandes policías, grandes bomberos. ¿Por qué? Porque los educaste con la palabra de Dios. O sea, ellos van a conocer lo que es el temor, el respeto a Dios. Por consiguiente, nosotros es necesario que si nosotros queremos que nuestros hijos puedan discernir el bien y el mal, hay que enseñarles la palabra del Señor. A lo mejor tú digas, pero es aburrida, en las congregaciones te van a decir bla, 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 y te van a querer meter otras cosas en la cabeza. Pero si usted va a una congregación, usted se congrega, usted va a escuchar la palabra, usted lleva su libretita y su lápiz, y después de cada prédica usted rectifica, usted chequea que todo vaya conforme a la palabra, usted va a aprender. Pero si usted va a un lugar a que le enseñen y ya, me enseñaron eso y eso es cierto y ya, pues deje y le digo que usted va a estar igual y que el Señor no va a poder trabajar con usted. ¿Por qué? Porque el Señor trabaja con nosotros en una forma de orden y es un compromiso, sí. Muchos lamentablemente no queremos el compromiso porque decimos es aburrido o no me gusta, no tengo tiempo. Pero si usted no se toma tiempo para su familia, le voy a decir algo. Las malas influencias de la calle, las malas amistades, las familias distorsionadas van a llegar y van a hacerse cargo de lo que a usted le corresponde, que es su esposo, sus hijos, sus padres, sus hermanos. Lamentablemente el mundo está corrupto. Y si usted no busca de Dios, si usted no busca la verdad, usted va a estar como todo mundo. Entonces, el día que a sus hijos, el día que usted pierda a sus hijos por malas amistades, lo va a entender. El día que usted pierda a su esposo por alguien que se le metió entre los ojos, usted lo va a entender.
El día que usted vea cuando sus padres le falten, usted va a entender lo que le estoy diciendo. ¿Y por qué pongo estos 3 ejemplos? Hay mucho más, pero le voy a poner estos 3 ejemplos. Si usted no le enseña a su hijo, le va a enseñar otra persona. Y usted sabe que a la juventud le encanta lo fácil, le encanta lo bonito, lo camuflajeado. Yo siempre digo, lo bonito se lo va a enseñar y le va a quitar de las manos a sus propios hijos. Si usted no enseña, si usted no escudriña las escrituras, a su esposo va a venir otra más abusada, y por más bueno que sea el hombre, como a veces nosotros decimos, va a venir otra más abusada, otra más astuta, porque el mundo es tan corrupto que a lo bueno se le dice malo y a lo malo se le dice bueno. Y si usted si usted llega a perder a sus padres y usted siente un dolor del cual no se puede recuperar, es porque usted no ha escudriñado las escrituras. Porque hay una promesa que nosotros nos vamos a ver en el cielo. Pero le voy a decir algo. Si usted, sus padres, su familia no está haciendo lo correcto, no va a estar en el cielo. No digo tampoco que va a estar usted en el infierno. Solamente Dios sabe, pero Dios habla de su palabra, que si nosotros hacemos lo malo no entra al cielo. Dios habla de un Dios bueno, y que en el cielo no hay lágrimas, no hay dolor, no hay malas palabras, todo es hermoso, felicidad, todo es tranquilidad, todo es gozo. Pero por consiguiente ya no entra lo malo. Y si nosotros estamos haciendo lo malo, lo estamos practicando, nosotros es imposible que nosotros entráramos con el Señor. Pero si nosotros nos arrepentimos con todo nuestro corazón, Dios tomaría el control. Y le digo, porque yo no soy Dios, Dios es el que sabe qué podría pasar. Pero la palabra nos enseña que si nosotros hacemos cosas malas, simple y sencillamente no vamos a estar con el Señor. Y a lo mejor digamos, no, pero es que cómo es tan fuerte esta palabra. Si, por ejemplo, mi padre, mi madre, mis hijos fallaran, se fueran con el Señor y no estuvieran con Él, qué dolor tan grande va. Porque aquí nosotros podríamos vivir 70, 90 años, 100 años podríamos llegar, pero hasta ahí. Pero la eternidad es por siempre, para siempre, y no hay fin. Entonces, a mí no me gustaría que usted o yo estuviéramos en un lugar de tormento por siempre. A mí me encantaría que estuviéramos allá gozándonos en el Señor por siempre, para siempre, porque eso es infinito, es la eternidad. Eso es a lo que nosotros estamos buscando siempre y es lo que Dios nos enseña. Hay muchos pastores que te enseñan la verdad. Hay de todo en este mundo. Yo no voy a decir que mi denominación es la verdad, que lo que yo digo es la verdad. Lo que yo sí le digo es que esta es la verdad. Esta es la que no engaña. Esta es la única verdad que existe. Y si usted no la escudriña, usted no va a saber. Pero ahora le estamos diciendo, ahora usted no tiene pretexto para el día en que usted o yo faltemos, que diga, es que a mí nadie me dijo, es que a mí nadie me predicó. No, aquí está la palabra. Usted, todo mundo podemos tener una Biblia, son muy baratas. En muchos lugares las regalan, en muchos lugares hasta en la segunda. A veces no necesitamos una gran Biblia. La palabra del Señor es viva y eficaz. Nadie tiene pretexto a no saber la palabra. Solamente usted es el que toma la decisión y solo usted. Pues bien, eso es lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Me extendí un poquito. Es algo que con lo que tengo que trabajar, pero es por amor a usted, para que usted comprenda que es bueno que usted busque de Dios. Ya le acabo de decir todos los motivos y pues lo más importante, vamos a estar orando para que usted y yo quede esta palabra y esté siempre y la pongamos por obra. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, te damos la gloria y la honra y toda alabanza por esta palabra, Señor, y por lo que nos has dicho, Señor. Padre Santo, yo no soy profeta, yo no puedo decir qué es lo que viene a futuro o qué es lo que tú dices, porque no es así, Padre Santo, pero tu palabra, solamente he dado tu palabra,
que es la única verdad, la única profecía, las profecías más grandes que nadie puede negar, que nadie puede decir que no lo es, porque es tu palabra, es la verdad, Padre Santo. Y te agradezco, Señor, por este tiempo. Te agradezco por las personas que se conectaron y las personas que quedaron hasta el final escuchando, Señor. Te pido, Padre Santo, que les enseñes, Señor, por tu palabra, que cuando ellos estén en sus hogares, Señor, por medio de sueños, de visiones, tú puedas enseñarles, Padre Santo, tu misericordia y tu gran amor, Señor. Padre bendito, Señor, cuídalos, búscalos, Señor, para que ellos puedan sentir este gozo que yo siento, Padre bendito, y que ellos puedan, Padre Santo, dar testimonio de lo que tú haces por medio de tu palabra, Padre bendito. Gracias, Señor. Te pido hoy, Padre Santo, Señor, que cuides mi familia, mis hijos, mi esposo, toda mi familia, Padre Santo. Que tomes el control, Señor, como lo has hecho hasta ahora, Señor. Padre Santo, Señor. Y nos cubrimos con tu sangre preciosa, Señor, de todo ataque del enemigo, Padre bendito. Obra en nosotros y sigues enseñándonos como nos has enseñado hasta ahora, Padre Santo. Te damos la gloria y la honra en nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues que Dios los bendiga, que Dios los guarde y siga echándole ganas. Vamos a seguir nosotros hablando de la palabra en otro día. Cuídese, ya sabe, usted no está solo, Dios está con usted y siempre continúe para adelante. Dios lo bendiga, muchas bendiciones.